Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos hermanitos, queridas hermanitas? Eh, bueno, he querido comunicarme con ustedes para poder grabar la Parashat 39 que se llama Jucat. Y para que ya les quede, para cuando entren en mi canal la puedan leer, la puedan reproducir las veces que quieran. Y ayer la compartimos a esta Parashat por Skype con las hermanas de Ecuador, de Buenos Aires y acá de Mendoza, y realmente trajo una gran bendición. Es una palabra muy especial que nos hace mirar mucho hacia adentro de nosotros mismos, nos hace mirar profundamente y la verdad que nos modifica. Ayer bajó mucho la presencia del Eterno, sentimos muchísimo la presencia del Eterno. Yo sentí prácticamente como que yo no estaba aquí en la tierra, fue tan fuerte la presencia, porque realmente cuando uno le busca a Él se deja hallar, Él está ahí. Entonces es interesante ver como cuando nosotros estamos en ese sed, que tenemos sed de las cosas de Él, cómo las cosas cambian en nuestra vida. Porque nosotros estamos abriendo esos cielos. ¿En qué sentido lo abrimos? Cuando nosotros no ponemos resistencia a Él. Bueno, y mucho se aprende de eso en esta parashat, en no poner resistencia al Eterno, ¿no? Por las consecuencias que trae cuando ponemos resistencia. Bueno, vamos a comenzar entonces con sabiendo que se llama Jucat, y Jucat significa estatuto, ¿no es cierto? Y este es uno de los estatutos que intelectualmente no tiene explicación, y va desde números 19 a números 22, y vamos a ir estudiando esta palabra. Vamos a ver que habla de la necesidad que el Eterno nos hace ver de la vaca roja, de una vaca roja, que es muy importante. Esto realmente es, yo nunca he tenido acceso a esta información. Yo soy nueva, volviéndome de a poco a las raíces hebreas de la fe. Y me llamaba la atención, la verdad que no le encontré nunca sentido. Pero ayer sí, ayer encontré un gran sentido y es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, números 19, lo voy a leer, 19:2, para que ustedes también lo lean desde sus casas en la medida que vamos escuchando la parashá. Este es el estatuto de la Torá que Hashem ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto. Dice, que no tengan manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Aleluya. O sea, los hijos de Israel, Hashem les ordenaba que buscaran una novilla roja sin defecto. Esa novilla tenía que ser entonces perfecta, tener 3 años de edad, ser completamente roja, no tenía que tener ni 2 pelitos de otro color, porque ya no calificaba para ser usada para este estatuto. Y tenía que no haber nunca trabajado, nunca haberle puesto yugo. Así que era bastante difícil conseguir una vaca con estas características. Según la Misná y el Midrash, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel, y es posible que cuando aparezca la 10ª, porque el Eterno mismo se encarga de que esta vaca aparezca. Si cuando está la necesidad de que aparezca, el Eterno la hace aparecer. Pero es posible que la 10ª sea en relación con el regreso de Yeshua. Bueno, y en números 19:3 sigue explicando el Eterno, da instrucción y dice: y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Con esto acá quiero hacer ver por qué fuera del campamento.
tiene una relación todo esto con el Nuevo Testamento. Para aquellos que son nuevitos en el regreso a las raíces hebreas de la fe, como yo, se nos explicó mucho todo sobre el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y quedamos como desconectados del Viejo, totalmente desconectados. Pero a través de las parashat, cuando vamos estudiando todo esto, es como que empezamos a entender todo en su conjunto, en su totalidad, como debe ser. Entonces, vamos a ver que en el tiempo del Segundo Templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos estaba ese altar. Enfrente a la entrada del templo, o en ese momento en Números no estaba el templo, era desierto, así que enfrente a la entrada del tabernáculo. En el caso de cuando ya se levantó el templo, el Monte de los Olivos estaba enfrente a la entrada del templo, que es la Puerta Dorada, que se llama. Y desde ese altar que estaba ahí en el Monte de los Olivos, había un puente que pasaba sobre el Valle de Cedrón, donde debajo de ese Valle de Cedrón habían muchísimas tumbas de los israelitas. Entonces había un puente que conectaba desde ese altar a la puerta para entrar al tabernáculo. Entonces, ¿qué pasa? Si los sacerdotes y los levitas hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, no hubieran podido, ¿no es cierto?, ministrar, porque se hubieran contaminado con la muerte. Recordemos que lo que a mí me gusta tanto de la Torá hasta este momento que la estoy estudiando, es que en todo momento se habla de la vida. El Eterno no quiere saber nada con la muerte. Es como que nos protege en todo momento de que tengamos alguna relación con la muerte. Eso me apasiona porque en un mundo donde vivimos viendo todo el tiempo muerte, ¿no es cierto? La mente del Eterno piensa en la vida. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad? Que está tan relacionada con la muerte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Sabiendo que el Eterno quería para nosotros lo mejor, quería la vida y todos los frutos de esa vida, ¿no es cierto? La paz, el perdonarse, el quererse, la salud. ¿Y qué pasó con nosotros? Que vamos de peor en peor en la humanidad. Y yo creo a estas alturas que ha sido porque el hombre no ha entendido, no ha querido entender y no ha querido involucrarse con la palabra, no ha querido involucrarse con la Torá. La ha visto como un libro de historia, como una historia o un libro de los judíos, y no ha querido meterse profundamente en el corazón del Padre. Pero en esta parashá podemos llegar a meternos en el corazón del Padre. Entonces veníamos diciendo más o menos la estructura geográfica de la zona para que sepamos dónde estaba ese altar que estaba en un monte, en la montaña, en el Monte de los Olivos. Y desde ese Monte de los Olivos se podía ver perfectamente la entrada del templo, el altar de bronce, el altar de oro, hasta llegar al lugar santísimo donde descansaba el arca, que era la presencia del Eterno. Y si uno pudiese cerrar los ojos en este momento y ver esa visión, ¿no es cierto?, de el sacerdote Elazar, ¿no es cierto?, allí en la montaña de los Olivos, mirando en dirección a Hashem, aleluya, en dirección a la presencia, porque era necesario hacer los sacrificios de frente, mirando al Eterno, y el Eterno estaba escondido allí en el arca. Entonces, qué hermoso, ya de por sí esto ya es maravilloso. Poder contemplar en nuestro pensamiento este acontecimiento que sucedió tantos años atrás, que vino sucediendo hasta un cierto tiempo, pero que tiene un significado para nosotros hoy muy, muy particular. Entonces, si
estos sacerdotes y los levitas hubieran pisado sobre las tumbas que habían allí, se hubieran contaminado y tendrían que haber esperado 7 días más para ministrar. Entonces, porque era lo que tardaba, esos 7 días, era lo que tardaba para salir de ese proceso de impureza. O digamos, tardaban 7 días en purificarse. Y acá yo ya empiezo a hablarle a ustedes, a decir que recuerden que un día son 1000 años, que 7 días son 7000 años, que recordemos esto, porque nos va a servir para entender en profundidad esta parashá. Entonces, para purificarse de la muerte, este planeta necesita 7 días, 7000 años, para ser lavados, purificados de idolatrías, de mandamientos de hombres, para volvernos al corazón del Padre. Toda la humanidad necesita 7 días, 7000 años, para que luego venga el reino de nuestro Yeshua a establecerse en la tierra. O sea que estamos en ese transcurso de los 7 días. Aleluya. Entonces, ese altar estaba en una línea recta desde el arca, en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. Y en Hebreos, vamos a ver qué dice en Hebreos 13, 10, 13, para que veamos que él también fue sacrificado, ¿no es cierto?, fuera del tabernáculo, fuera del templo. Y dice, nosotros tenemos un altar, Hebreos 13, del 10 al 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aleluya, llevando su oprobio. Entonces, vemos la relación, ¿no? Vamos pudiendo enganchar el sacrificado de la vaca, el sacrificio de la vaca con el sacrificio de Yeshua. Estamos viendo mucha conexión, ¿no? Y seguimos. En el 19:4 dice, entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre del sacrificio. Recordemos que Eleazar ya estaba parado en el monte de los olivos, ahí en el altar, mirando hacia Hashem. Entonces dice que el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces, dice. Aleluya. El sacerdote sumerge su índice derecho dentro de la sangre y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la montaña. Y también hay que añadir aquí que está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el monte de los olivos y no detrás. Levítico 1:3 dice, si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Hashem.
En Levítico 3:7 escrito está que si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Hashem, no detrás. ¿Se van dando cuenta? Y en Levítico 6:25 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Hashem en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida. Y esto será cosa santísima. Entonces acá ya vemos que había que hacerlo de esa manera, en ese ritual, para que fuera válido. Y en el 19:5 dice, luego la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, todo. El cuero, la carne, la sangre y el estiércol, toda la vaca es quemada. Esto nos habla de la entrega total que también tuvo Yeshua. Si estamos haciendo, ¿no?, en nuestra mente, vemos aquí en la vaca escondido a Yeshua, podemos decir que él también completamente fue sacrificado, de los pies a la cabeza. Aleluya. Y en el 19:6 dice, y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Fíjese, está ardiendo la novilla. Pensemos, cerremos los ojos, miremos el altar con los ojos cerrados, miremos la vaca, miremos el sacerdote que encendió el fuego, la está quemando. Y en medio de ese fuego le agrega hisopo, le agrega madera de cedro y le agrega lana de color roja. Tremendo. Tenían que ser añadidos estos elementos para producir las cenizas, que luego van a ser mezcladas con el agua de manantial, que van a servir para la purificación. Las personas que van a entrar en la purificación con estas cenizas son las que han estado en contacto con muertos. Volvemos a lo mismo, o sea, es necesario no tener contacto con la muerte. Y no solo con la muerte como representativa, ¿no es cierto?, del pecado, el hacer cosas malas, el estar enojados unos con otros, el herirnos unos con otros, el maltratarnos unos con otros, el robar, el matar, el violar los mandamientos completos y todo lo que se relaciona y se desprenda de esos mandamientos, de los 10 y de los otros, el resto, 611 mandamientos. Todo eso cuando uno lo viola, ¿no?, está en contacto con la muerte. Se ha puesto, digamos, se ha relacionado con la muerte. Y hace falta sangre para redimir todos nuestros pecados. De alguna manera, todo sacrificio que se hizo para redención lleva incluida la sangre. Entonces, acá lo vemos, es necesario estos 3 objetos para formar las cenizas, que luego esas cenizas se van a mezclar con el agua. Y si seguimos investigando, aleluya, vemos que el hisopo siempre se usó en varias ocasiones en la historia de Israel. Pero el hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Y fíjense, en uno de los lugares que se usó el hisopo fue en la salida de Egipto, para untar sobre las puertas. ¿Se acuerdan? Ese pasaje donde estaban todavía en Egipto y tenían que comer rápido, porque tenían que salir rápido de allí. Estaba el ángel de la muerte, el ángel exterminador allí, y solamente ese ángel no tocaba la casa que estaba marcada, ¿cierto?, con la sangre del cordero, y que tenía el hisopo puesto, que es una planta, ¿no es cierto?, y se usó para untar sobre las puertas con este hisopo. O sea que lo que estamos viendo acá, que el Señor
está haciendo una reprensión de la impureza para que no entre esa muerte, ¿no es cierto? No entre esa muerte a los hogares, a los corazones, no entre por nuestros ojos, no entre por nuestra boca, nuestros oídos, las puertas de nuestro cuerpo, ¿cierto? Puedan permanecer resguardadas bajo las alas del Eterno. Entonces, de esta manera, a través del sacrificio de Yeshua, nosotros estamos siendo aceptos después de que la muerte tuvo dominio en nuestra vida y en algún momento nos gobernó el mal a nosotros. Pero a través de Yeshua hemos cambiado y ahora tenemos una nueva naturaleza. Entonces, también se usó el hisopo en la purificación de los leprosos, o sea, también la lepra figurativa del pecado, de nuestro distanciamiento del Eterno, de todo lo que hacemos que enfría la relación con el Eterno. Aleluya. Que es como una lepra, como una enfermedad que tenemos pegado y que cuán difícil es sacar esa enfermedad de nuestra vida, porque llega a producir una conducta repetitiva. Los vicios son repetitivos, las malas palabras repetitivas. Es como que nuestro ser se acostumbra, ¿no?, a manejarse bajo un dictamen satánico del infierno y no nos damos cuenta y se nos hace como un velo. Aleluya. Pero bueno, ya vemos cómo el Eterno piensa en nosotros y provee la solución. Y aquí también se usa otra vez para purificar a los que se habían contaminado tocando muertos. Literal también quería añadir en esto que hoy por hoy están las casas de velatorio, los lugares donde, ¿no es cierto?, están los cuerpos de los muertos, de nuestros muertos, ¿no? Y yo he visto gente que ahora hasta se usa maquillarlos, arreglarlos un poco para que estén allí en el féretro. Tocar y meterse en esos lugares es tener contacto con la muerte también. Es decir, son momentos de nuestra vida donde entramos en una peligrosa relación con los tentáculos de la muerte. Y tenemos que clamar mucho al Eterno que nos dé sabiduría para saber cómo proceder en los casos, en cada caso, ¿no? Porque cuando muere una persona, no solamente muere la persona, muere un universo con esa persona, un universo de sueños, un universo de proyectos, un universo de sentimientos, un universo de anhelos. Mueren conexiones con esa persona, muere la totalidad, o sea, se ve involucrada, es una muerte, una muerte territorial que deja, un vacío territorial que deja esa persona, ¿no es cierto? Porque todo se detiene abruptamente y comienza la corrupción de la carne. Empiezan, ¿no es cierto?, los fluidos a surgir, los tejidos se empiezan a ablandar, a podrir, entra el hedor, ¿verdad? Esa es la cara de la muerte, ¿no? Y cuando nosotros tocamos a esa persona, un poco tocamos entonces la culminación, la finalización. Y nosotros somos hijos de la vida. Entonces, si nosotros de alguna manera tocamos la finalización, un poco finalizamos también nosotros. Entonces tenemos que clamar que el espíritu de resurrección siempre esté activado en nosotros, para que esa muerte corrupta no tome gobierno de nuestra vida, de ningún área de nuestra vida. Y en Hebreos 9, del 19 al 22 dice: porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la Torá,
Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y en Juan 19:29 dice: había allí una vasija llena de vinagre, colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. O sea, vieron qué relación tan grande tiene Yeshua, que el hisopo aparece también en la vida de Yeshua. Aleluya. Dándonos a entender entonces que Él es esa vaca roja, que en esa vaca roja estaba escondido el Mesías, y que luego se hizo realidad cuando Él vivió en este suelo de tierra y vivió todo lo que vivió, ¿no es cierto? Entonces, qué hermosa conexión el poder entender el pasado para comprender luego el futuro. Eso es muy importante. Si uno conoce la raíz hebrea del Mesías, puede llegar a entender en plenitud, en su totalidad, que Él realmente era el que había de venir para limpiarnos a nosotros. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándose así con la liberación de Egipto. Esto es importante porque si el hisopo aparece en la vida del Mesías y el hisopo apareció cuando el pueblo salió de Egipto, quiere decir que cuando nosotros tomamos al Mesías, lo tomamos como nuestro Redentor, entonces estamos también saliendo de Egipto. Ya nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida no va a tener los colores ni los olores de Egipto, ni los pensamientos de Egipto, ni las costumbres de Egipto, ni las tradiciones de Egipto. Ya nuestra vida va a empezar a ser perfumada de un nuevo tiempo, un nuevo espacio profético para cada uno de nosotros a partir de recibirle a Yeshua HaMashiach. Entonces, la lana también que le colocaba Eleazar ahí para armar las cenizas de la vaca, iba quemando el hisopo, la madera de cedro y la lana de color roja, carmesí. ¿Por qué vaca roja? Bueno, vaca roja. El rojo simboliza la sangre, ¿no es cierto? Que sin sangre no hay libertad de los pecados. Y el rojo significa, también dice en una parte de la palabra: si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Entonces, por eso de color rojo esa lanita que se colocó allí. Todo, o sea, no se colocó un color azul, un color amarillo, sino rojo, todo relacionado a ese distanciamiento que se produce cuando la muerte toca a alguno de los sacerdotes. Ese frío, ese hedor no puede estar ante la presencia del Eterno, esa corrupción. Entonces, con esto era posible ahora nuevamente poder estar ante su presencia. Aleluya. Entonces, todo esto está aludiendo a la muerte de Yeshua. Y vamos a Números 19:19, dice: entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al séptimo día lo purificará de la impureza,
Y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. Entonces, lo vuelvo a leer porque esto también tiene relación con Yeshua. Porque dice, el puro, y si yo colocara acá un paréntesis, dijera Yeshua que era santo, puro, sin pecado, sin mancha, perfecto. El puro rociará sobre el impuro. Aleluya. ¿Ves cómo acá está escondido el significado de la pureza que había en Yeshua? El puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al tercer día fue en el monte Sinaí, 3000 años desde la creación de Adán y Eva, y cuando recibimos la Torá. Y ahora viene, ¿no es cierto?, el séptimo día, donde ya quedaremos perfectamente purificados, con las ropas nuestras lavadas y bañados en agua limpia, aleluya. Como dice en Ezequiel 36, 24 al 30, dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré, aleluya, con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros, de vosotros, aleluya. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, aleluya, y les daré un corazón de carne. ¿Cómo es un corazón de piedra? Es un corazón duro, un corazón que no es flexible, es un corazón que no es enseñable, un corazón que está empoderado en sí mismo, completamente cerrado, no tiene por dónde meterle la verdad del Eterno. Ese es un corazón de piedra, pero dice, y os daré un corazón de carne, como una esponja que pueda absorber toda la pureza del ritualismo de Yeshua. Aleluya. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas poniéndolas por obra. Dice, yo lo haré. Yo haré que tú andes en mis estatutos, o sea, Él lo hará en nosotros. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Cuando nosotros hablamos de inmundicia, ahí entra todo, hermano, entra enfermedades, entra envidia, celos, entra disgustos, riñas, golpes, engaños, maltrato, mentira, robo, etc. Entra todo allí, dice, os libraré de vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Fíjese, aleluya. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces, se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. Porque por un hombre Adán entró la muerte, ¿no es cierto? Por un hombre Adán entró la muerte. Y por el segundo Adán entra la vida. Y se necesita una semana, es decir, 7 días, 7000 años, para quitar esa contaminación en el planeta, ¿no es cierto? Para purificar. En el 8º día ya la persona está limpia o el planeta ya queda limpio. De la misma manera el mundo pasará por 7000 años de proceso de purificación y después habrá justicia. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. Y para el 7º milenio vendrá el Mesías a purificar. No solamente va a venir a purificar a los que han tocado los muertos, sino
que va a venir, aleluya, a levantar a los muertos, a resucitar a los muertos. Imagínense qué poderoso aquel día, ¿no? Y en el 19:20 dice, pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada del medio de la asamblea, porque ha contaminado en el santuario de Hashem. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos, y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para la impureza quedará impuro hasta el atardecer. Es decir, todos los que estaban preparando las cenizas de purificación se quedaron impuros en el proceso de la preparación. Como le pasó a Yeshua, que él no tuvo pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, como dice en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia del Eterno en él. Aleluya. Gloria al Eterno. O sea, él se volvió impuro por nosotros. Y en Números 20, del 1 a 2, también dice así. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam o María, y la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moshe y Aarón. Acá también vemos que el pueblo sigue, ¿no es cierto? Después de estas instrucciones, sigue caminando el pueblo y llega a este lugar, a este desierto, pero muere Miriam. Según el Talmud, Miriam murió el 10 de Aviv a los 125 años. Y después de la muerte de Miriam se secó el agua de la fuente. La fuente de agua que seguía a los hijos de Israel en el desierto, entonces, fue dada por los méritos de Miriam. Y cuando ella murió, se secó la fuente. O sea, esto es muy importante comprender. ¿Por qué? Porque cuando hay un solo justo, un sádic, en una casa, en una familia, ese justo está haciendo que las aguas de bendición estén descendiendo sobre ese hogar. Por más que nadie esté cumpliendo los preceptos ni los mandamientos en esa casa, si hay uno que sí lo está haciendo, que sí es fiel al Eterno, como Miriam, que Miriam era una mujer, la hermana de Aarón, que estaba ministrando a las mujeres del campamento, cuando tenían que tener hijos, cuando los días de menstruación, en toda situación que las mujeres tuvieran dudas, estuvieran confundidas, Miriam aparecía para traer luz. O sea, Miriam estaba consagrada al Eterno. En verdad, el Eterno, por causa de ella, traía agua a todo el pueblo. Imagínense, cuando ella muere se quedan sin agua. El Señor cierra las compuertas. O sea, es importante que es tener un justo cerca de nuestra vida, porque la oración de ese justo va a hacer que lleguen bendiciones a nuestra vida. Muchos en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia cristiana, pedíamos oración a las hermanitas que sabíamos que oraban mucho, que nos dábamos cuenta que pasaban muchas horas de oración, y íbamos con los papelitos, con los pedidos a esas hermanitas, porque sabíamos que ellas estaban de alguna manera más en contacto con Él, estaban de alguna manera haciendo que lloviera bendiciones al pueblo, sus oraciones lo hacían. Entonces, qué importante entender esto de la presencia de Miriam traía agua, así como la presencia de nosotros en este mundo hace fluir todavía bendiciones a los incrédulos aún, a los que no han creído, bendiciones por causa de que nosotros hemos creído y estamos recibiendo misericordia, y reciben ellos por causa de la presencia de nosotros aún en este mundo.
En Primera de Corintios 10:4 está escrito, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Qué hermoso, o sea, saber que la roca es Yeshua. Esa roca que los seguía en el desierto y que esa roca les daba agua, ahí estaba escondido también Yeshua HaMashiach. Qué bonito saber eso. En la tercera aliyá del 27 al 13, 28 dice, toma la vara y reúne a la congregación. Estas son las indicaciones que le da el Eterno a Moisés cuando ve que no hay agua y que el pueblo se está quejando. Dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y hablad a la peña a la vista de ellos para que dé agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y los animales. Y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y a él les dijo, oíd ahora rebeldes, les dijo, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo males. Pero aquí estuvo el error. No había que golpear, no hay que golpear con la carne, no hay que tomar decisiones con la carne, no hay que contestar con la carne, no hay que enojarse precipitadamente, no hay que ser irresponsables con esta bendición que el Eterno nos ha entregado, que es este reino que tenemos que llevar para que sea luz a las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos poder en la palabra, nosotros no tenemos poder en contestar mal, en ponernos a la altura del impío, del que no le conoce a él, en ser agresivos. Ahí no tenemos poder. Cuando somos agresivos, cuando somos soberbios, no tenemos poder. Nosotros tenemos poder cuando hablamos la palabra. Cuando hablamos en nuestra casa una palabra de parte del Eterno, esa palabra tiene poder para tirar abajo lo que el diablo está haciendo. Hablando la palabra. Era la enseñanza que Moisés se perdió. Él no tendría que haber golpeado, porque entonces le da la gloria a la carne. Que por la fuerza del golpe el resultado que tuvieron, pero no es así, es por la palabra. Si él le hubiera hablado a la roca y le hubiera ordenado que diera agua, el agua hubiera salido sin tocarla. Así nosotros también, sin tocar, sin mortificar a los que nos rodean, sin molestarlos con nuestras ideas, con nuestra presencia, con lo que nosotros creemos como verdad. E igual van a llegar al camino de la luz, al camino de la verdad, pero siempre y cuando vean en nosotros que hablamos la palabra, no que golpeamos fuerte. Porque aquí vemos los errores. Actuó con ira, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel porque les dijo rebeldes, se enojó. Dudó de Hashem, también desobedeció la orden de hablar. Y no santificó así al Eterno con su proceder. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante 2 años. Y en el 20:13 dice, aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con Hashem, y él manifestó su santidad por medio de ellas. Así que son las aguas de la rencilla, así se llamaron aquel día esas aguas. Así que hermana, si de alguna manera andas en rencillas, andas en esas aguas de rencillas, andas discutiendo, peleando con la familia, con los amigos, con todos los que te rodean, te sientes incómodo, te sientes mal, las aguas de rencilla están allí avanzando sobre tu vida. Tienes que entender que vas a perder bendiciones si sigues nadando en esas aguas. Así como le pasó al pueblo, uno pierde bendiciones
cuando pelea contra el Eterno, cuando le desobedece haciendo lo que nosotros queremos, como lo queremos, en donde lo queremos. Entonces hay que entender que hay pérdidas que luego puede ser muy costoso volverlas a recuperar. En Salmo 95:7 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron. Aunque habían visto mi obra por 40 años, me repugnó aquella generación. Y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y en el Salmo 106, del 32 al 33, dice: también le hicieron enojarse en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moshe por culpa de ello, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. O sea que acá está la gran enseñanza de tener que sujetarnos, ¿cierto?, nuestra fuerza carnal cuando el diablo provoca situaciones en nuestra vida, y poder, ¿no es cierto?, ejercer la autoridad de Hashem, controlando esa emoción de la ira en nosotros para dejar lugar a lo que la voluntad del Eterno va a hacer en esas personas o en esa situación. Y en la cuarta liyá, números 20, del 14 al 21, 20-16, dice: pero cuando clamamos a Hashem, él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Kadesh, un pueblo de la frontera de tu territorio. Aleluya. Pero ellos se burlaban de los ángeles de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Hashem contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y en el 20:21 dice: rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. La enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, como está escrito en Amós 1:11. Siguieron caminando después de ese acontecimiento, y ¿cuál fue la situación que aparece? Se encuentran con Edom, con Esaú, ¿no es cierto?, que había perdido la primogenitura, el hermano de Jacob, y no los dejó pasar. Inclusive Israel fue ordenado a bendecir a su hermano con la compra de alimentos y bebidas, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. La lucha entre Israel y Esaú representa también la lucha interna en nosotros entre la carne y el espíritu. Cuando el espíritu quiere hacer algo en nosotros, quiere abrir un camino en nosotros, ¿no es cierto?, se levanta Esaú, se levanta Edom para no dejar pasar la obra que el Eterno quiere hacer en nuestra vida. Que el Eterno le reprenda en esta tarde, porque sí nos vamos a levantar y sí vamos a avanzar por el camino que ha trazado Hashem, por el diseño de Hashem, no por el diseño de Edom, aleluya, sino por el diseño de Yeshua. Con la venida de Yeshua, el final de Edom será una destrucción total, como está escrito en Isaías 63, del 1 al 6, que dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestiduras de colores brillantes, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y las vestiduras como las del que pisan el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza había llegado. O sea, él mismo, Señor,
sin ayuda del hombre, sin la intervención del hombre, pisoteará a Edom en aquel día. Edom no solamente significa la carne, sino todo lo que provoca enemistad con su espíritu, como el sistema romano, como el sistema político, como el sistema religioso. Todo es Edom. Y dice que él mismo, sin ayuda de ninguno de nosotros, va a pisotear. Sin la intervención de ninguno de nosotros, va a pisotear ese sistema de Edom. Y en Números 20:24 dice que Aarón tuvo por caro asociarse a la desobediencia de Moshe, porque dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelaste contra mi orden en las aguas de Meribá. Entonces aquí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía también en Meribá. Fíjese, qué tremendo. Así que así fue que murió también Aarón. Y esto significa que no nos tenemos que asociar con la desobediencia de los hombres. Aún sean líderes los que están desobedeciendo, nosotros no, porque sean líderes, vamos a seguir en esa desobediencia porque vamos a morir. Como dice acá, la muerte se puede presentar en nuestra vida de distintas maneras cuando nosotros nos asociamos a líderes que están predicando en desobediencia a la Torá. En 20:29 dice: cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Así que dice que el pueblo vio que Aarón había muerto por causa de esta palabra. El Midrash dice que el pueblo vio a Aarón tendido sobre el lecho de muerte y así pudieron creer en Moshe, que dijo que había muerto. Y según el Talmud, dice que la nube de gloria cuando murió Aarón se alejó de los hijos de Israel con la muerte de Aarón. Parece que la nube de gloria que anduvo todo el tiempo era por los méritos de Aarón. Aleluya. Así como el agua que salía para que bebieran ellos y los animales eran por los méritos de Miriam, parece también que la presencia de la nube era por los méritos de Aarón. Bueno, también dice, en el 21:4 dice: partieron del monte de Or por el camino del mar de Cañas para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Dice: y Hashem envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. ¿Por qué hizo esto? Porque el pueblo habló contra Dios y Moshe y dijo de nuevo en el 21:5: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable que era el maná. Imagínense. También se quejan de nuevo y dicen de que por qué los saca otra vez, los sacó de Egipto para morir en el desierto, que no hay comida, no hay agua, y encima la comida, el maná, se estaban quejando que lo detestaban. Dice: detestamos este alimento tan miserable. Así como hay gente que es tan legalista que no puede creer que sea tan simple seguir los caminos de Yeshua y que no haya que estar con tantos 1 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 ritos y ritos y ritos, y simplemente el Eterno es sencillo, nos lleva, ¿no es cierto?, a que podamos ser buenos hijos de Él, con los que nos rodean, con los que nos están cerca de nosotros, con nuestros hijos, familia, en donde nosotros habitualmente nos movemos. Poner los principios de la Torá allí en nuestro comportamiento es sencillo, o sea, no es algo tan complicado de estar haciendo ritos para conseguir un resultado. Simplemente un son de carne te va a dar el Eterno para que puedas caminar bajo sus preceptos y estatutos. Entonces se enojó y mandó entonces el Eterno esas serpientes, como dice así,
En 21:6, y Hashem envió serpientes entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió por esta causa. Entonces el pueblo vino a Moshe y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Hashem y contra ti. Intercede para que quite la serpiente entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Moshe obró aquí como un intermediario entre el pueblo y Hashem, así como Yeshua entre Hashem y el pueblo es un intermediario. Aleluya. Y Hashem dijo a Moshe, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el pueblo sea mordido, la mire, vivirá. La solución para ser libre del veneno de la mordedura era mirar con fe a la ilustración de esa serpiente de bronce sobre un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y del veneno mortal que corría en sus venas. Esto aquí también nuevamente está encerrado el Mesías, Yeshua, que fue la señal, que fue levantada, aleluya. Bendito sea Señor, fue levantada para que cuando nosotros lo miráramos a Él, todo el veneno que traíamos, toda la intoxicación demoníaca que traíamos saliera de nosotros, aleluya, con poder y con gobierno. Y Moshe hizo, dice, la serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Aleluya. En Juan 3, 14, 16 dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Sí, para que el veneno de la toxicidad del infierno no nos matara, sino que más bien cuando creemos en Él, adquiramos la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado y está en camino a muerte y a destrucción. Pero la muerte de Yeshua fue nuestro milagro y es nuestro milagro y una señal. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. Aleluya. Entonces, si Edom, el diablo, el infierno te ha mordido, te ha intoxicado, siguiendo los mandamientos del Eterno, recibiendo el sacrificio de Yeshua, Redentor, sacrificio de su sangre, tendrás vida eterna. Aleluya. Y en Isaías dice 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Aleluya. Qué preciosa la misión de nuestro Señor para con la humanidad. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y en Hebreos 9:28 dice, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado, pero para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Usted le espera ansiosamente al Eterno? Bueno, Él va a venir porque usted le está esperando ansiosamente. Aleluya.
Bueno, y vemos también en la séptima aliyá, del 21 al 23, que apareció el rey de Basán, Og, dice. Aleluya, dice, después se volvieron y subieron por el camino de Basán. Y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. El rey de Basán era hermano de Sihón, de la raza de los gigantes. Basán era un lugar que tenía una fortaleza espiritual maligna y potente. El libro de Enoc cuenta que a ese lugar bajaron algunos ángeles del cielo para pervertirse con los hombres. Y en el Salmo 22 habla de los toros de Basán en relación con la muerte del Mesías, aludiendo a los malos espíritus que estaban atacando a Yeshua en el momento de su muerte. Salmo 22:12. Parece que Basán era un lugar donde los demonios ya tenían una influencia. Hoy en día ese territorio se llama Golán y es un lugar estratégico porque desde esas alturas es posible ver y controlar toda la tierra de Israel. Dice, la fortaleza militar y espiritual del área de Basán causó la necesidad de una palabra de aliento y de ánimo para Moshe a la hora de enfrentar a este gigante. Y le dijo, Hashem, porque lo he entregado en tu mano. Aleluya, lo ha entregado. El Eterno te lo ha entregado. Lo habla en pasado, o sea, lo he entregado a esa potestad, a ese principado que te vigila, que no te deja fluir en la bendición que el Eterno ha tenido diseñada para ti. Lo he entregado, te dice. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. Para Hashem ya era un hecho la derrota de Og, porque él se relaciona con el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Todo lo que sucede en el mundo material ya sucedió en el mundo espiritual con anterioridad. Así que para cambiar las cosas y los acontecimientos en el mundo natural, hay que cambiarlas primero en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar las cosas en el mundo espiritual? Mediante la oración y mediante las buenas obras. Son dos cosas que van a hacer un cambio en el medio natural de tu vida. La oración y hacer buenas obras para los necesitados. Aleluya. Entonces, y le dijo, harás con él, con este rey, como lo que hiciste con el otro rey Sihón. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Que la fe puede ser activada y crecer por medio de la experiencia. Nosotros, cuando tenemos hermosas experiencias de parte del Eterno, nos recordamos de esas anteriores victorias para tomar impulso para ahora ese nuevo desafío que tenemos que enfrentar. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Que el Eterno les bendiga con esta parashá y la puedan poner por obra en sus vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hasta pronto.